Un día común como cualquiera, llegaban las vacaciones, muy entusiasmados llegaba el final del tercer semestre de preparatoria, decidimos planear el viaje a la Cueva del Diablo para celebrarlo y también por simple morbo. Contaba la leyenda que en ese lugar hay actividad paranormal, teníamos que ir a comprobar si era verdad. Gente de por el pueblo habían contado historias de fantasmas, apariciones de sombras, gritos, ruidos extraños y muchas cosas más. Llegó el día aquel 21 de julio que marcaría mi vida por completamente. Estaba fuera de mi casa esperando a José y Antonio, ya que subiríamos el cerro a las 10 de la noche para llegar antes de medianoche. El camino es muy complicado, se sentía muy tenso el camino, pero avanzamos alrededor de aventarnos una hora subiendo. Yo en lo personal tenía mucho miedo. José se notaba muy tranquilo, pero Antonio se empezaba a sentir unos mareos. Tal vez será por el miedo, le dije. Decidimos tomar un descanso, el alrededor se sentía cada vez más tenso. Antonio se notaba muy pálido, decía, quiero regresar, presiento algo malo, por favor, le dije. Antonio, pero ya falta poco, no te rindas. A José ya no aguantaba las ganas de defecar y dijo que no se tardaba. Mientras yo todavía trataba de tranquilizar a Antonio, esperamos a José 15 minutos. Pero fue en vano, José ya se estaba tardando mucho. Antonio cada vez tenía más miedo al punto de que comenzó a llorar. Por favor, larguémonos de aquí a... Corrió y corrió hasta que fue desapareciendo en la oscuridad. Lo seguí y pensé, a la mierda, José, voy a seguir a Antonio. El rumbo que tomó Antonio era hacia la Cueva del Diablo, alejándome poco a poco de aquella parada en donde perdimos por completo a José, mientras Antonio parecía correr con una fuerza sobrenatural. Después de un rato de seguir a Antonio, llegué a la sombría Cueva del Diablo, donde, yo creo que Antonio se metió sin saber, entré sin pensarlo 2 veces. La cueva se sentía el doble de tenso que el camino hacia aquí. Decidí no voltear para atrás, me estaba muriendo de miedo, pero me llené de valor y volteé. La entrada había desaparecido, no se llegaba a ver la luz de la luna que pensé que se podía ver. En este punto grité, Antonio, Antonio, ¿dónde coño estás? Mierda, la situación no podría empeorar. José olvidado y Antonio perdido. Caminé 4 metros, por suerte tenía una linterna, la prendí, enfoque la luz hacia el vacío. Lo que vi me llenó de miedo, horror, locura. Antonio se había caído, muchísimas partes del cuerpo quebradas, un pedazo de cráneo se le abrió. Corrí con toda mi fuerza fuera de la cueva mientras las lágrimas de mi cara. Logré salir por otro lado donde había muchos árboles y pinos. Volteé a un árbol que me llamó la atención y lo que vi fue la gota que derramó mi locura. José estaba colgado de los testículos, desnudo en una de las ramas del árbol con unas cuencas vacías en donde se le notaba una obscuridad. Le habían quitado la piel de pies a cabeza, y con un letrero, ¿sigues tú? Me volteé, corrí, hasta que me caí. Tiempo después desperté en la Cueva del Diablo colgado de pies, muy torturado. A lo lejos veía que se acercaba, cada vez más rápido. Eran tipos, con máscaras blancas con 2 hoyos completamente oscuros, donde se supone que deberían estar sus ojos. Pensé, voy a morir, porque mi corazón estaba a punto de pararse de tanto que latía. El miedo era tan indescriptible que comencé a llorar porque cada vez se acercaban más rápido esos tipos. Intenté zafarme moviéndome bruscamente hacia los lados. Fue en vano, ellos llegaron, estaban frente de mí. Al parecer tenían los cuerpos de Antonio y José, cargaban un cuchillo sumamente filoso con el que empezaron a cortarme el brazo derecho pedazo por pedazo. En este punto no sabía si sentía más dolor o más miedo. La sangre brotaba tan bruscamente de mi brazo amputado que me desmayé. Desperté, no sé si habían pasado días o semanas de aquel tan lamentable día. Me puse de pie y comencé a caminar, viendo lentamente los cuerpos de mis amigos que se alejaban.